El licántropo es una criatura de la noche cuyo nombre proviene del griego. Su significado es hombre lobo. A lo largo de la historia, esta criatura se ha asociado con diferentes tipos de posesiones, se ha atribuido al chamanismo o incluso al propio diablo. Sin embargo, en la cultura moderna se conoce en la ciencia ficción como un híbrido entre un ser humano, Homo sapiens, y un lobo, Canis lupus. Estas son dos especies de mamíferos. Su anatomía es muy variable según la historia, el libro o la película donde se represente. Sin embargo, la más común plantea un ser bípedo, es decir, con una forma de caminar a dos patas. El tronco y la espalda del licántropo son humanos, lo que da a este ser la capacidad de caminar erguido, aunque no con tanta facilidad debido a que sus patas posteriores tienen una morfología que es común a la del lobo, lo que hace que ya de por sí, debido a la forma del carpo y el metacarpo, su altura sea mayor. El hecho de tener esta forma de las patas posteriores permite a esta criatura caminar de forma cuadrúpeda con una gran estabilidad a grandes velocidades. Las extremidades anteriores, en cambio, tienen una morfología completamente común a la de un ser humano, es decir, son verdaderos brazos, pero con unas uñas bastante más largas de lo normal, que más bien son verdaderas garras. Su cabeza tiene la morfología angosta característica de la de un lobo, con su hocico alargado, orejas puntiagudas y una forma dentaria común a estos. Aunque también encontramos en algunos relatos o películas que el hombre lobo tiene una cabeza más humana. Sin embargo, aquí nos puede surgir una primera pregunta desde el punto de vista anatómico. Los seres humanos tenemos un total de 32 piezas dentarias en la boca, mientras que los lobos tienen un total de 42. Sabiendo esto, la pregunta que podríamos hacernos es ¿cuál es el número de dientes que tiene un licántropo? Pues según lo que hemos visto hasta ahora y teniendo en cuenta que los licántropos pueden tener diferentes morfologías, aunque hay una general, podríamos hacer una clasificación taxonómica en diferentes especies, donde se encuentren diferentes tipos de licántropo y el número de piezas dentarias podría ser un carácter por el cual podríamos clasificarlos. Es decir, que la dentición sería un carácter comparativo en la taxonomía de licántropos. Según lo visto hasta ahora, podríamos tener tres especies de licántropos. En primer lugar, los licántropos de la saga Crepúsculo, cuya transformación es completamente radical en un lobo. Es decir, que su dentición en este caso sería completamente cánida, con 42 dientes. Por otra parte, tendríamos a los licántropos cuya morfología de la cabeza fuera más humana. Esto significa que el número de dientes debería tener un máximo de 32. Básicamente por la falta de espacio para un mayor número. Este sería, por ejemplo, el licántropo de la película The Wolfman. Sin embargo, aquellos licántropos cuya morfología de la cabeza sea un cruce entre una cabeza humana y una cabeza de lobo, como por ejemplo los licántropos de la saga Underworld, el número de piezas dentarias sería más dudoso. Aunque biológicamente sea imposible que los dientes crezcan de una manera tan radical, yo me decantaría en que en el caso de los de la saga Crepúsculo tuvieran que sufrir una pérdida de dientes para desarrollar unos dientes de licántropo, mientras que en el caso de los licántropos de la saga Underworld simplemente sufrieran un crecimiento de los propios dientes de la cabeza humana, es decir, que el número de dientes no aumentara. Pero esto es simplemente una hipótesis. Por último, una característica destacable y conocida por todos es el pelaje de estos seres, que es completamente común al de los lobos, el cual tiene diferentes capas. Su coloración puede variar, aunque los colores más comunes que encontramos en los licántropos son el negro, el gris o el blanco. Una vez vista la anatomía, vamos a ir a otro concepto de biología que toca un eterno tópico de los hombres lobo: su relación con la luna llena. Según la tradición, se considera que los licántropos son personas que las noches de luna llena sufren una metamorfosis. Esto tiene que ver con la atribución de una característica que se ha dado a los lobos, que es su aullido a la misma. Aquí encontramos un error de interpretación, puesto que los aullidos de los lobos no están dirigidos a la luna llena por ningún tipo de razón. Simplemente se ha comprobado en diferentes estudios que la luna llena puede ser un factor externo que influya en el comportamiento y la actividad de los mismos, al igual que puede influir de forma cronobiológica en la actividad de otros depredadores. La cronobiología es el estudio de los efectos del tiempo sobre los seres vivos, en otras palabras, el estudio de los ritmos biológicos entre los que se encuentran los ritmos circadianos o los ritmos circalunares en este caso. Pues bien, se ha determinado que el ciclo lunar puede influir, entre otras cosas, sobre el comportamiento depredatorio o la reproducción de distintos animales.
entre los que nos encontramos los seres humanos. Saliendo un poco de la biología, os recomiendo que busquéis el origen de la palabra lunático, algo súper interesante. Bien, pasemos a ver el tema de la metamorfosis. La metamorfosis, de forma coloquial, se conoce como el cambio o la transformación del aspecto de un organismo. Sin embargo, llamar a la transformación del hombre lobo metamorfosis es un error, puesto que una metamorfosis no es una transformación que se dé de forma momentánea y mucho menos entre diferentes especies. Y es que aunque sigan siendo de la misma clase, mamalia, el ser humano y el lobo son una especie, un género e incluso una familia completamente diferentes. Además de esto, la transformación del licántropo no puede llamarse metamorfosis por dos razones muy claras. En primer lugar, la metamorfosis es el conjunto de cambios que se dan en ciertos organismos a lo largo del desarrollo de su ciclo vital con sus correspondientes mecanismos adaptativos. Una transformación que generalmente da lugar a un cambio en la forma y la organización del organismo sin que tenga lugar un retorno a la anterior fase. Es decir, que si un ser humano se transformara en un lobo no podría retornar a su forma humana. Aunque el argumento que dan para esto en la película de Underworld es que los hombres lobo fueron capaces de llegar a controlar su furia natural, pudiendo así volver a transformarse en su forma humana. Pero esto, desde el punto de vista de la biología, no cuela, aunque hay que agradecer el esfuerzo que han tenido por explicar esto. La segunda razón es que la metamorfosis no es precisamente un proceso biológico del ciclo vital de los mamíferos, más bien es correspondiente a otros filos como por ejemplo los insectos, los anfibios, los moluscos o los equinodermos. De esta manera encontramos dos tipos de metamorfosis, la incompleta y la completa. Por lo tanto, la transformación del licántropo debería recibir otro nombre como por ejemplo pseudometamorfosis, pero no se puede llamar metamorfosis como tal. Si los mamíferos tuviéramos que sufrir una metamorfosis, tened claro que al igual que en otros vertebrados, la glándula tiroides tendría un papel muy importante. Bien, sabemos que los hombres lobo no existen en la vida real, o eso pensamos. Sin embargo, sí que existen en la vida real enfermedades que han hecho que se relacione a la persona que la padece con estas criaturas. En primer lugar tenemos la hipertricosis. Esta es una enfermedad que se basa en la presencia de vello en cualquier parte del cuerpo, que puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Esta puede ser generalizada, en la cual todo el cuerpo es extremadamente peludo, o difusa, cuando el exceso de pelo se encuentra en regiones concretas del cuerpo. Además puede ser congénita, es decir, que sea una enfermedad genética hereditaria. Concretamente esta es una enfermedad autosómica dominante. Pero además puede ser adquirida, ya sea por el consumo de algunos medicamentos como por ejemplo los corticoides orales o algunas enfermedades como trastornos alimenticios, enfermedades como el cáncer o una enfermedad que recibe el nombre de porfiria cutánea tarda. La porfiria es un tipo de enfermedad debida al déficit de un tipo de enzima implicada en el metabolismo del grupo hemo. Es el grupo principal implicado, entre otras funciones, en la síntesis de hemoglobina. La porfiria cutánea tarda es una enfermedad que también puede ser congénita o adquirida y tiene diferentes síntomas como la producción de ampollas en la piel y la sensibilidad de esta, la hipertricosis que ya hemos nombrado anteriormente o por ejemplo una mala cicatrización. Por último tenemos otra enfermedad que no es tanto anatómica o fisiológica sino más bien psiquiátrica, el síndrome de licantropía o la licantropía clínica. La licantropía clínica es un tipo de síndrome por el cual el paciente que la padece piensa que es capaz de transformarse anatómicamente en otra especie de animal, que no tiene por qué ser un lobo. Pero esto no solo se queda en palabras, sino que el paciente también adquiere comportamientos y expresiones comunes al animal en el que piensa que puede transformarse. Esto se puede presentar en diferentes cuadros psiquiátricos tales como la hipocondria, la esquizofrenia o diferentes tipos de histeria. Pasemos a ver el comportamiento de los licántropos. Estos seres ya en su forma humana tienen unos sentidos más desarrollados de lo normal. Sin embargo, tras su transformación en lobo, se convierten en unas criaturas verdaderamente voraces, veloces, astutas y con una capacidad para la caza sin igual. En el caso de los licántropos como los de Crepúsculo, que son una pura transformación en el lobo, la carrera y lucha es común con la del mismo.
Pero en el caso del bipedismo, los licántropos a la hora de la lucha pueden ir o bien a 2 patas para tener un mayor tamaño, o bien a 4 patas para tener una mayor velocidad persecutoria, una mayor fuerza en el ataque o para embestir a su rival o presa. Además, estos licántropos con forma más humanoide podrían escalar y andar por las paredes. Su principal arma es la mordida, pero también pueden utilizar recursos como las garras o la fuerza bruta. Otra cosa súper interesante es la expresión comportamental de los licántropos bípedos, la cual es una fusión entre el comportamiento de los lobos y el comportamiento del ser humano. Cuando un licántropo, como por ejemplo Lucian, se encuentra en una situación límite y denota una expresión amenazante, presenta sus orejas hacia atrás y un levantamiento del labio superior, o por lo menos la intención de enseñar los dientes lo máximo posible, lo cual son expresiones de amenaza en un cánido. A su vez presenta una expresión corporal de amenaza con el cuerpo echado hacia adelante, expresión propia de los seres humanos en este tipo de situaciones. Todo ello acompañado de un fiero y poderoso rugido. Aquí pasamos a otro punto muy interesante de estas criaturas y es el lenguaje por medio de sonidos. En el perro podemos encontrar diferentes tipos de sonidos que expresan diferentes sentimientos o comportamientos, como por ejemplo el jadeo, que implica cansancio u excitación, el gemido, que implica miedo, dolor o petición de algo, el gruñido, rugido, que están asociados a amenaza o pelea, o el aullido, que puede expresar un dolor muy intenso o bien ser utilizado por el animal para marcar el territorio. Pues en los licántropos encontramos 2 de estos sonidos. En primer lugar, el aullido, que bien puede ser utilizado para el marcaje territorial, aunque también lo encontramos muy comúnmente nada más se ha producido la transformación, que yo creo que es una manera de decir un ya estoy aquí. Y el rugido, utilizado en la lucha o en la expresión con otros congéneres para demostrar quién manda. Con esto vienen a marcar una jerarquía basada en relaciones de dominancia, donde el licántropo dominante es el que controla el grupo, ya sea por su experiencia, por una mayor edad o por un mayor tamaño y poder. Cuando hablo de poder me refiero al temperamento y a la agresividad. Este podría ser considerado el licántropo alfa, como vemos en el caso de Lucian en Underworld, el jefe de los licántropos. Por tanto, algo que es innegable, ya sea por parte del ser humano o por parte del lobo, es que los licántropos son unas criaturas gregarias, con un comportamiento social claramente definido. Por último, vamos a ver lo que nos interesa a nosotros para sobrevivir como especie a estas criaturas. Existe la hipótesis de que hay diferentes métodos de matar a un hombre lobo, y saliéndonos de la magia, los que tienen un cierto sentido son: cortarle la cabeza, que bien, vale, tiene cierto sentido, porque siendo un mamífero le cortas la cabeza y te aseguras una muerte rápida. Pero ve tú a cortarle la cabeza a un bicho de eso, ve tú. Arrancarle el corazón. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Esta la inventó el hermano del que dijo que había que cortarle la cabeza. O sea, vamos a ver. Si ya es difícil cortarle la cabeza de por sí, ve tú y sácale el corazón. Hay que saber anatomía. La tercera forma, y es la que tiene un sentido si no tienes bazocas, bombas, drones, granadas, si no sabes cirugía, es dispararle. Y para dispararle, si ya consigues el instrumento, como por ejemplo una pistola, las balas tienen que ser de plata. ¡Ole! Esto es debido a que se supone, según ciertas películas de ciencia ficción, que los licántropos son alérgicos a la plata. Bien, en el utópico caso de que tengas una pistola y que tengas balas de plata, tenéis que saber que la plata no es tóxica, los licántropos no son alérgicos a la plata como tal. Y en el caso de que la plata provoque algún tipo de alergia, no mata al individuo que la padezca, simplemente se le hincha un poco la piel o se le pone un poco roja y ya está. Vamos, que la plata no mataría ni a los licántropos, ni a los vampiros, ni a ningún bicho de este calibre. Esto de la plata se debe a una tergiversación de la historia por el desconocimiento de la época. En la antigüedad había un compuesto químico al que se denominaba plata líquida. Verdaderamente este compuesto no era plata, sino que era mercurio. Efectivamente, el asesinato de los licántropos o de otras criaturas de la noche no se debe a una alergia a la plata o a una intolerancia a esta, sino a que el mercurio es una sustancia altamente tóxica. Si utilizaras cualquier tipo de arma que fuera de mercurio, ya sea una katana o balas,
matarías al individuo en cuestión de minutos, así que verdaderamente las balas de plata deberían ser de mercurio. Así que una buena forma de evitar que os devoren este Halloween es ir buscando mercurio. Podéis romper algún termómetro, por ejemplo. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este especial de Halloween. Si queréis algún vídeo más en estas fechas, dadme bien a ese botón de like y a lo mejor tenéis una sorpresita en estos días. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, y si te ha gustado el vídeo, compártelo con toda la gente que conozcas para que sepan un poquito más de estas criaturas de la noche y estén a salvo este Halloween.